Vamos a comenzar con el teórico de propagación agámica, donde vamos a ver las especies que se propagan de manera vegetativa. Nosotros organizamos la materia de una forma en que al principio vean los cultivos que se inician a través de semillas de trasplante, luego los que se propagan de forma agámica o asexual, y después los cultivos que se producen bajo cubierta, que tienen características de manejo similar. Los objetivos van a ser conocer el manejo de cultivos y la post cosecha de plantas hortícolas, aromáticas y florícolas que se propagan de manera sexual y resolver situaciones problemáticas relacionadas con las actividades productivas. Para comparar, vamos a ver que la propagación por semillas tiene importantes ventajas. Se producen generalmente en gran número, cada planta te da muchas semillas, se propagan de una manera muy eficiente a través de semillas. Se almacenan por largos periodos sin perder viabilidad. Ahí tenés distintos tipos de semillas con distintas características, algunas que se almacenan por más tiempo, otras que menos. Pero en general, si comparamos los propágulos que se almacenan y que son propágulos vegetativos o sexuales, tienen una vida en almacenamiento muy corta. Las semillas se distribuyen muy fácilmente por el pequeño tamaño, son fáciles de envasar y de conservar. Las plántulas que provienen de semillas no suelen poseer enfermedades sistémicas, salvo algunas virosis en lechuga o en tomate, pero en general cuando se forma la semilla, la mayoría de las enfermedades no llegan hasta la semilla, pueden estar en el fruto, pero no atacan a la semilla, entonces la descendencia ya parte saneada. Y aportan una variabilidad genética impresionante porque interfiere la meiosis en el proceso de formación de las gametas, lo cual es muy útil para el mejoramiento genético, como ustedes vieron en la materia. Para empezar una campaña de mejoramiento, mientras mayor cantidad de variabilidad tengamos, mucho mejor. Pero esto a nivel productivo es una desventaja, digamos. Si nosotros queremos iniciar un cultivo, conviene que sea homogéneo en cuanto a su calidad genética. A pesar de esto, muchas especies se propagan de forma vegetativa y las características de estas plantas se suelen propagar a través del tiempo cuando las multiplicamos de forma agámica. Nosotros partimos de una planta madre o planta stock que a través de la división de partes vegetativas, donde solo interfiere la mitosis, es el cuerpo somático de la planta, no va a haber meiosis, las células mantienen el mismo patrimonio genético que la planta madre. Y después vamos a ver que planta madre y planta stock hay distintos como niveles de planta madre. Y normalmente hablamos de clon, ¿sí? Que un clon es un material genéticamente uniforme que se deriva de un solo individuo y que se propaga exclusivamente por métodos vegetativos. Es decir, de una especie determinada, una vez que llegamos a un individuo del vigor deseado, de las características deseadas, por ejemplo una variedad, se va a propagar de manera vegetativa, vamos a tener clones a partir de la planta madre. Esos clones, ustedes saben que va a ser genéticamente igual. A pesar de esto, pueden existir variaciones o mutaciones en el proceso de multiplicación, en el proceso de crecimiento de estas plantas, que dan origen a una variabilidad, que es menor que en la propagación por semillas y tiene un origen diferente, pero no es despreciable y es muy útil para el mejoramiento genético. Nosotros a través de técnicas de biología molecular podemos inducir mutaciones particulares en un tejido. Normalmente se originan mutaciones a nivel global y después uno elige, o sea, va haciendo como un escaneo de qué mutaciones se originaron y uno elige con qué mutaciones se queda
cuáles vas a ir estudiando, puede ser para investigar o para generar una nueva variedad también. En las mutaciones tenemos mutaciones puntuales que se dan a nivel génico, son alteraciones de la secuencia de nucleótidos que pueden cambiar un gen, lo pueden noquear, es decir, que eliminan el efecto del gen, o pueden modificar, por ejemplo, la estructura de una proteína, hacerlo menos funcional, o incluso puede ser más funcional esa proteína. La expresión génica de ese carácter va a ser diferente, y el fenotipo de la planta también va a ser diferente. En cuanto a las mutaciones citoplasmáticas, se refiere a lo que es, en cuanto a las mitocondrias que tiene la célula, que llevan también un bagaje genético, y eso normalmente viene de la parte femenina, ¿sí? Y tenemos mutaciones cromosómicas, que son mutaciones a nivel estructural de los cromosomas, de lesiones de partes, inversiones de grupos dentro de la cromátida del cromosoma, o a nivel de número de cromosomas. Ahí tenemos los poliploides, ¿sí? Tenemos también trisomías, es decir, que tienen 2N más un cromosoma extra. Hay también trisomías dobles, trisomías triples. Hay hipodiploides que son, en vez de tener un cromosoma extra, son diploides que tienen un cromosoma menos. Y en general esto puede hacer, además de que dar una variabilidad muy grande, puede dar a que la descendencia sea infértil también. Profe, una consulta. ¿Esta variación genética para mejoramiento genético se utiliza mucho en ajo? Sí, se puede utilizar mucho en ajo porque el ajo no se propaga a través de semillas. Entonces, cuando uno quiere iniciar, por ejemplo, un nuevo ciclo de mejoramiento genético en ajo y busca variabilidad, una buena forma es a través de la generación de mutaciones. Que me olvidé de mencionar los factores, puede ser a través del uso de UV o de agentes químicos como la colchicina, que detienen la división celular, y ahí es muy posible que obtengamos poliploides. ¿Sí? Nosotros hacemos que la célula se divida, o en realidad se divide sola, antes de dividirse aumenta la cantidad de cromosomas, y antes de que se separe la célula nosotros le ponemos colchicina. La colchicina detiene la división celular, y esa célula queda con el doble de carga genética. Y normalmente, esto no pasa en animales, pasa solo en el reino vegetal. Los poliploides suelen tener características aumentadas, ven aumentadas sus características. En el ajo, por ejemplo, podríamos tener mayor grado de pungencia, mayor cantidad de reservas, tamaños de bulbo más grandes. Por ejemplo, es un ejemplo, no sé realmente qué sucede con el ajo. En las aromáticas podemos tener un incremento de la cantidad de aceites esenciales. En papa puede que se vean aumentados los rendimientos, por ejemplo. Y normalmente estas especies que se producen de manera agámica tienen un genotipo heterocigota, es decir, que hay un vigor híbrido, que ese vigor híbrido nosotros lo vamos a mantener y lo vamos a clonar a través del tiempo. Al ser heterocigotas muchas de estas especies, si nosotros llegáramos a formar semillas a través de un cruzamiento, normalmente nos baja mucho el vigor de la descendencia. Vamos a tener una variabilidad genética muy alta, pero el vigor general va a ser menor, porque vamos a tener más grado de homocigosis en muchos caracteres importantes. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Se entiende por qué si nosotros multiplicamos de manera sexual un heterocigota, supongamos que es 100% heterocigota. ¿Cuándo era heterocigota, profe? Heterocigota es cuando tenés distintos alelos en
en el mismo individuo, digamos. Profe, o sea que queremos A grande a mantener chica. el vigor y disminuir la variedad. La ¿Cómo, variabilidad. cómo? Queremos sostener el vigor y disminuir la variabilidad. Claro. A nivel de campo, nosotros mantenemos el mismo vigor, una alta heterocigosis, pero disminuimos la variabilidad porque todos los individuos van a ser iguales, ¿sí? Entonces vamos a tener una variedad tal, pero no genética. ¿Sí? Sí, profe. Había otra pregunta, me parece, o dijeron algo de una chica, algo así. No, profe, yo dije que un heterocigota era grande a chica y que, bueno, se hace esta reproducción agámica para mantener el vigor. Claro. En ese caso, A grande a chica significa, por ejemplo, que A grande nos dé tomates, no sé, rojos y A chica tomates amarillos y el intermedio sería un tomate anaranjado, por ejemplo. O para caracteres cuantitativos de rendimiento, por ahí que sea heterocigota, nos va a dar un mayor rendimiento que el homocigota, en cualquiera de sus formas. Y como ejemplos de especies que se propagan asexualmente, tenemos a papa, el alcaucil, el orégano, tomillo, romero y menta en las aromáticas, begonia, crisantemo, tulipán, rosa, y vamos a ver otros a medida que transcurramos en la clase. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando. En el caso de la papa, las variedades que se producen normalmente son tetraploides, pero hay variedades diploides. Hay también hexaploides, pentaploides. Tenemos una variabilidad muy grande, lo cual por ahí complica el mejoramiento genético. Si nosotros cruzamos una variedad diploide con una tetraploide, la descendencia va a ser triploide, porque va a tener dos gametas de un padre y una sola gameta del otro, nos va a dar 3N. Si nosotros tenemos 4N, la gameta va a ser 2N, el otro padre, si es 2N, la gameta va a ser 1N, 1N más 2N nos va a dar 3N. Y esa semilla va a ser inviable, perdón, no va a ser infértil, va a ser inviable. Lo que pueden hacer ahí, por ejemplo, es con colchicina justamente duplicar el diploide, hacerlo tetraploide y recién ahí hacer el cruzamiento. Y también uno puede bajar niveles de ploidía, puede generar haploides, que es bastante complicado también. El caso de la frutilla es octo o decaploide, no se reproduce por semillas. Ya vamos a ver cómo se reproduce. Y en el caso del orégano, la genética del orégano es muy complicada y tenemos casos de híbridos interespecíficos que no dan una descendencia fértil. Entonces, de estas especies tendríamos, como dice acá, gran cantidad de semillas inviables y de alta variabilidad genética, o muy pocas semillas que sean inviables. Eso va a ser muy dependiente de la especie en cuestión, de la variedad o el genotipo que estemos trabajando, y esto ya es a un nivel de mejoramiento genético, no es algo que les vaya a interesar a ustedes a nivel productivo. Otras especies se propagan de forma agámica normalmente, porque sí dan semilla, pero bajo requerimientos muy particulares. Puede ser que necesiten muchas horas de frío para producir semilla, como el caso del ciclamen, o, por ejemplo, la batata, que requiere temperaturas y fotoperiodos muy particulares. La batata necesita fotoperiodos de 12 horas y temperaturas de 28 grados para florecer y fructificar. En nuestra latitud, cuando nosotros tenemos esas condiciones, tenemos más de 28 grados. Entonces, normalmente la semilla no se llega a producir o se termina cayendo el fruto y perdemos la semilla.
También hay técnicas de rescate de embriones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fruto recién formado que no va a llegar a formar una semilla con la madurez fisiológica suficiente por estas condiciones que no se le van a dar, nosotros podemos tomar el embrión inmaduro que está dentro de la semilla recién formada y a través de técnicas in vitro formar una planta nueva a partir de ese embrión inmaduro que se le llama.